bienvenidos a las clases del Centro de Lenguas. Yo soy la maestra Akesia y hoy nosotros vamos a aprender los datos personales y las nacionalidades del módulo 1, ¿sí? Vamos adelante, acompañen conmigo. ¿Cómo se saluda y se despide en español? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos ahí los saludos. ¿Cuáles son los saludos en español? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esos son algunos saludos que utilizamos en español. Después, para despedirme de una persona, ¿cómo me despido? Yo digo adiós, chao, hasta luego, nos vemos, hasta mañana, hasta la vista, ¿no? Hasta pronto también, ¿sí? Entonces, esas son las formas de saludar y despedirse en español. Entonces, por la mañana yo voy a decir como, buenos días. Observen bien la pronuncia de la D ahí, ¿sí? Buenos días. Por la tarde yo digo buenas tardes. Siempre atentos a la pronuncia de la R ahí, ¿sí? Buenas tardes. Por la noche yo voy a decir buenas noches, ¿sí? ¿Cómo se preguntan los datos personales en español? El nombre, ¿cómo yo pregunto por el nombre? El nombre yo voy a decir, ¿cómo te llamas? La respuesta, la persona me va a decir, me llamo Francisco, me llamo Pedro, ¿no? Va a decir su nombre. El apellido, ¿cómo se pregunta por el apellido en español? ¿Cuáles son tus apellidos? Mis apellidos son Hernández Flores, ¿no? El sobrenombre o apodo para los que tienen. Entonces tú vas a preguntar, ¿tienes apodo? Una forma cariñosa que te guste que te llamen. ¿Tienes apodo? No, no tengo apodo. O si tengo, de Francisco, el apodo de Francisco es Paco. Así como en portugués el apodo de Francisco es Chico, en español el apodo de Francisco es Paco, ¿sí? Tenemos ahí la residencia. ¿Cómo se pregunta por la residencia? ¿Dónde vives? Yo vivo en Bolivia. La profesión. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿No? Yo soy músico, yo soy profesora, yo soy abogado, ¿no? Así las profesiones. La edad, ¿cómo se pregunta por la edad? ¿Cuántos años tienes? La respuesta, tengo, y ahí vas a decir tu edad. Tengo 28 años, tengo 30 años, ¿no? La nacionalidad, ¿cómo se pregunta por la nacionalidad? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy boliviano, ¿no? El teléfono. ¿Cómo se pregunta por el teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? La respuesta es el 992354782, por ejemplo. La dirección. ¿Cómo se pregunta por la dirección? ¿Cuál es tu dirección? Mi dirección es Avenida Mariscal 179, Barrio San Sebastián, ¿sí? Entonces, esas son las formas de preguntar los datos personales. Ahora, ¿cómo se responde a una presentación? Un ejemplo, buenos días, me llamo Marcos. ¿Y tú? Buenos días, soy Laura, mucho gusto. Mucho gusto es una forma de responder a una presentación. También puedo decir, encantado o encantada de conocerte, es un placer conocerte, mucho gusto en conocerte, ¿sí? El verbo ser, tenemos ahí el verbo ser, ¿no? Para hablar de para presentarse, para hablar de la profesión y para otras situaciones yo voy a utilizar el verbo ser. Como ustedes van a ver los ejemplos ahí. Yo soy estudiante. Tú eres inteligente. Ella es simpática.
Usted es profesor. Nosotros somos amigos. Vosotros sois de España. Ellos son hermanos. Ustedes son extranjeros, ¿sí? Entonces, la conjugación ahí del verbo ser, ¿sí? El verbo llamarse. Vamos a ver ahí cómo se conjuga para cada persona. Verbo llamarse, que también es un verbo reflexivo, ¿sí? Yo tengo que usar esos pronombres ahí. Me, te, se, nos, os y se. Que se trata de un verbo reflexivo. Entonces, es obligatorio utilizar los pronombres. Llamarse, yo me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis, ellos se llaman. Ejemplo, yo me llamo Lorena, ¿no? Ese es un ejemplo ahí, ¿sí? Entonces, mucha atención a la conjugación y a los pronombres los pronombres reflexivos que usamos para conjugar esos verbos. Entonces tenemos aquí los países y las nacionalidades. Ahora nosotros vamos a aprender esos vocabularios, ¿sí? De México tenemos un mexicano, una mexicana, ¿sí? De Guatemala, ¿cuál es el gentilicio ahí de Guatemala? Un guatemalteco, una guatemalteca, la persona que nace en Guatemala. De Honduras, hondureño o una hondureña. De El Salvador, un salvadoreño, una salvadoreña. De Nicaragua, un nicaragüense, una nicaragüense. De Costa Rica, como se dice, un costarriqueño, una costarriqueña. De Panamá, un panameño, una panameña. De República Dominicana tenemos un dominicano, una dominicana. De Cuba, un cubano, una cubana. De Colombia, un colombiano, una colombiana. De Venezuela, un venezolano, una venezolana. De Ecuador, un ecuatoriano, una ecuatoriana, ¿sí? Después de Perú, nuestros vecinos aquí de Perú tenemos un peruano, una peruana. De Bolivia también, nuestros vecinos, nuestras fronteras, un boliviano, una boliviana. De Chile, un chileno, una chilena. De Argentina, un argentino, una argentina. De Uruguay, un uruguayo, una uruguaya. Y de Paraguay, un paraguayo, una paraguaya, ¿sí? Entonces, ahora vamos a practicar aquí con el verbo llamarse, tener y ser, ¿no? Mafalda piensa, me toca presentarse, es mi momento de presentarse, de presentarme. Entonces, ¿cómo te llamas? Una pregunta para la chica que está ahí. ¿Cómo te llamas? Ella va a responder, me llamo Mafalda, ¿no? La forma de contestar, me llamo, y ahí su nombre. ¿Cuántos años tienes? La respuesta, tengo, y ahí la edad, no tengo 10 años, por ejemplo, la edad de Mafalda. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Tu local de nacimiento, ¿no? ¿De dónde eres? Tu nacionalidad. Soy de, ahí tú vas a decir tu país, soy de Argentina. ¿Dónde vives? Vivo en Buenos Aires, ¿no? Nosotros, si preguntan dónde vive, ustedes van a decir, vivo en Río Branco, vivo en Acre, vivo en Río Branco, ¿sí? Ahora las nacionalidades. El que nace en Venezuela es, ¿cuál es el gentilicio? El que nace en Venezuela es venezolano o venezolana. El que nace en Guatemala, ¿qué es? El que nace en Guatemala es guatemalteco o guatemalteca, ¿sí? Después, el que nace en Costa Rica, ¿cuál es el gentilicio para el que nace en Costa Rica? Es costarriqueño o costarriqueña, ¿sí? Muy bien. Entonces, para más informaciones, contenidos, síguenos en nuestras redes sociales y acceda a la plataforma Educ
para acceder a esos vídeos que están siendo grabados y las actividades para que ustedes estén siempre actualizados, ¿sí? Aprovecha tus estudios, muchas gracias, hasta luego.